El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso. Ya hoy 18 de noviembre del año 2020. Es un placer poder acompañarles en este día tan especial y seguir reflexionando, seguir meditando, seguir llevándoles estas bonitas reflexiones a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo, a través de nuestro espacio radial del camino de la felicidad. A la gente que también nos escucha posteriormente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, en fin, a través de todos los medios de que hoy disponemos con la posibilidad de escucharnos y de seguirnos. Muchísimas gracias por ello. Qué rico saber que hay tantas personas con ese interés de continuar escuchando este espacio radial, de continuar reflexionando. Saber que existen tantas personas con, digamos, por lo menos esa inquietud acerca de lo que puede representar la reflexión en la vida, lo que puede representar el levantarnos y el durante un momento del día parar nuestras actividades, o por lo menos reflexionar, haciendo una pequeña pausa alrededor de nuestra vida, para reflexionar un poco, para meditar, para escuchar una historia de superación, para escuchar una historia de bondad, para reflexionar acerca de nuestra propia actitud frente a la vida. Así que bienvenidos a nuestro espacio radial. Hoy quiero compartirles, para empezar, una pequeña historia. Tal vez en alguna oportunidad ya la habíamos compartido. Es una historia bastante bonita que dice lo siguiente. Mi abuelo amaba la vida, especialmente cuando podía hacerle una broma a alguien. Hasta que un frío domingo en Chicago pensó que Dios le había jugado a él una broma. Entonces no le causó mucha gracia. El abuelo era carpintero. Cierto día había estado en la iglesia elaborando unos baúles de madera para guardar la ropa y otros artículos que se enviarían como donación a un orfanato en China. Cuando regresaba a casa, metió la mano al bolsillo de su camisa para sacar sus lentes, pero no estaban. Estaba seguro de haberlos puesto allí esa mañana, así que regresó a la iglesia y los buscó por todas partes, pero no los encontró. Entonces le pareció recordar que los lentes se le habían caído del bolsillo sin que él se diera cuenta, mientras trabajaba en los baúles que habían sido cerrados y empacados. Sus nuevos lentes iban camino a China. La Gran Depresión de 1929 estaba en su apogeo y mi abuelo, que tenía 6 hijos, se había gastado $20 en esos lentes. No es justo, dijo invocando a Dios mientras manejaba de regreso a casa. Hoy he hecho una buena obra, donando mi tiempo y mi dinero, y ahora está perdida. Meses después, el director del orfanato chino llegó de visita a Estados Unidos. Quería conocer todas las iglesias que lo habían ayudado, así que apareció un domingo por la noche en el pequeño templo al que asistía mi abuelo. El viejo y su familia estábamos sentados entre los fieles como de costumbre. El misionero comenzó agradeciendo la bondad de los feligreses al haber apoyado al orfanato con sus donaciones. Pero más que nada, dijo, debo agradecerles por los lentes que nos enviaron. Verán, los comunistas habían entrado al orfanato, destruyendo todo lo que teníamos, incluso mis lentes. Yo estaba desesperado.
y aunque hubiera tenido el dinero para comprar otros, no había dónde adquirirlos. Además de no ver bien, todos los días tenía fuertes dolores de cabeza. Así que estuvimos pidiendo mucho a Dios por eso. Entonces llegaron sus donaciones. Cuando mis compañeros sacaron todo, encontraron unos lentes encima de una de las cajas. Hizo una gran pausa, como para permitir que todos dirigieran sus palabras. Luego, aún maravillado, continuó: Amigos, cuando me puse los lentes, era como si los hubieran mandado a hacer justo para mí. Quiero agradecerles por ser parte de esto. Todas las personas escucharon muy contentas de la historia de los lentes milagrosos. Sin embargo, pensaban que el misionero se había confundido de iglesia. No habían lentes entre los productos que esa parroquia había enviado a China. Pero sentado atrás, llorando en silencio, un carpintero ordinario, mi abuelo, se daba cuenta de que el carpintero maestro lo había utilizado de una manera extraordinaria. Los lentes milagrosos lleva por título esta reflexión, esta historia de hoy. Y quiero enfocarla en varios términos o en varias direcciones. La primera de ellas es la dirección de lo que hablábamos el día de ayer. Hablábamos también de hacer las cosas bien. Nuestra reflexión ayer era hacia nuestro puerto destino. Pero en medio de esa reflexión hablábamos de hacer y de navegar haciendo las cosas adecuadamente. Creo que al principio del programa hablábamos de eso, hacer las cosas de la mejor manera. Cómo es importante hacer lo que nos toca hacer y hacerlo con excelencia. Este carpintero de la historia de hoy estaba haciendo su trabajo. Estaba allí en su taller cumpliendo con su labor. Una labor humilde, ayer les hablaba de los oficios también, pero vital. La de carpintero. Ese carpintero que con su trabajo permite que disfrutemos de mesas, de muebles, de ventanas, de tantas cosas que nos facilitan la vida. Otro de esos trabajos humildes, silenciosos, pero que tanto bien le hace a la sociedad. Exaltar los oficios es algo que deberíamos hacer constantemente. Toda clase de oficio es valioso en el mundo, en el planeta. Y por eso, cada uno de nosotros también cumple un rol a través de esos oficios. Y no importa qué oficio desarrollemos, no importa qué trabajo sea el que realicemos, debemos siempre realizarlo de la manera correcta. Y cuando digo de la manera correcta, me refiero a hacerlo siempre con agrado, siempre con ganas, siempre con buena disposición, siempre con excelencia. Hay muchos de nosotros que nos vivimos quejando del trabajo, sin tener en cuenta que hay muchos que se quejan porque no tienen trabajo. Ojalá que nosotros aprendamos a valorar esa bendición, ese milagro que es el contar con una labor, el contar con un oficio, el contar con un trabajo. Dice la historia que este hombre era bromista, que le gustaba jugarle broma a sus amigos, pero que cualquier día parecía que la vida, que Dios quería hacer una broma con él, y ese día ya no le gustó tanto. Se le perdieron sus lentes, se le perdieron sus gafas. Como es de duro cuando se pierde algo de tanta necesidad. Hoy, digamos que esos lentes son fáciles de conseguir, entre comillas. Pensemos en la época y nos daremos cuenta que quizá tener unos lentes era un lujo y que quizá podían costar muchísimo. Y allí, quizá para él también empezó un vía crucis.
porque ¿cómo se sentiría de mal? ¿Cómo de alguna manera podría haberse quejado? ¿Cómo podría haber, como decimos vulgarmente los antioqueños, arriado madres porque se le perdieron los lentes? Y sin embargo se dio cuenta que se habían ido, que efectivamente se le habían quedado en una de las cajas que estaba empacando y que esos lentes iban rumbo a China. Imagínense ustedes la rabia, así de sencillo, la rabia que da que a usted se le pierda algo por descuido. A veces nos pasa eso, por descuido perdemos cosas valiosas. Pero hay cosas interesantes alrededor de eso. Y es que con los años, con el tiempo, aparece también la razón de cada situación. Por eso les decía que no existen las casualidades en la vida. Las casualidades no son más que la comprobación de que también el destino tiene para nosotros ciertas cosas escritas y que todo es bondadoso por parte del universo, por parte de Dios para con nosotros. Que no lo veamos así durante momentos es un tema, es una situación, pero de que es así, es así. ¿Cuántas cosas hay que nos chocan, que nos dan rabia, así como quizá para este carpintero le dio rabia el perder su lente? ¿Cuántas cosas? Y nosotros empezamos a decir por qué la vida se ensaña contra mí, por qué me hace perder tanto, por qué las cosas no me funcionan, por qué las cosas me arrancan, por qué esto, por qué lo otro. Y quizá en muchos momentos en nuestra vida estamos en esa actitud de estar quejándonos. Cuando aparecen esos momentos de queja, es muy común también entonces empezar de alguna manera a criticar, a maldecir, a despotricar, incluso de la vida, incluso de Dios. ¿No se han dado cuenta ustedes cómo muchas veces empezamos también entonces a decir, es que Dios no me quiere, es que esto, es que lo otro, es que la vida es muy dura conmigo? Y la gente empieza, todos empezamos a quejarnos, sobre todo en esos momentos de esa serie de dificultades. Y empezamos a creer entonces que la vida, que el universo, que Dios está en contra nuestra. Y resulta que pasa el tiempo y nos damos cuenta que aparecen esas famosas cosas que llamamos nosotros casualidades. Y nos damos cuenta efectivamente que eso que pasó, que parecía tan malo, era necesario que pasara, porque sin que eso pasara no hubiese sido posible que más adelante se hubiese dado otra bendición. Es decir, que eso que parecía malo terminó al final convirtiéndose en un milagro. Que eso que parecía tan nefasto terminó convirtiéndose también en algo bueno. Quizá no para mí, para el mundo, para otro. Miren el caso de la historia de hoy. Cómo esos lentes sirvieron para un misionero al otro lado del mundo. Cómo esos lentes llegaron allá al otro lado del mundo, a China, y se convirtieron en la solución que otra persona necesitaba en ese justo momento. Y quizá cuando a ti te falta algo, cuando a ti pareciera que pierdes algo en la vida, es porque otro quizá lo necesita justo así. Y luego te darás cuenta que puedes estar feliz porque lo que era quizá o lo que considerabas tuyo y que perdiste, al final se convirtió en una bendición para otros. Entonces, es bueno poder meditar y reflexionar un poco acerca de eso también, acerca de cómo vale la pena entender que no existen las casualidades en la vida, que el destino tiene muchas cosas también escritas precisamente para nosotros, que tiene muchas cosas escritas para de alguna manera hacernos sentir bien, aunque sea en un futuro, a veces lejano, pero que al final
es lo que nos da satisfacción en la vida. Resulta curioso cómo conecta esta historia con lo que hablábamos ayer, con el tema del puerto destino. Tú sabes que emprendes un viaje, y en este caso es el viaje de la vida. No sabes cuánto te va a demorar ese viaje para tocar puerto. Sin embargo, sabes hacia dónde vas. Y sabes que tarde o temprano, efectivamente, ese viaje va a llegar a su fin. Y que vas a conseguir eso que tanto soñaste. Y que vas a lograr eso que tanto anhelaste. Y que vas a lograr encontrarte con ese ser que quisiste ser. Y es algo fundamental, algo interesante. Este carpintero de la historia de hoy, quizá habían cosas que no había todavía comprendido en su vida y quizá no habían cosas que había comprendido de su trabajo. Quizá para él su oficio, su trabajo no era más que simplemente armar cajas de madera, o mesas, o ventanas, o repisas, o lo que sea que hiciera a través de su trabajo. Y quizá no había pasado de ahí. Pero de pronto en el fondo de su corazón también había planteado para su vida ese tema de ser ayuda. Quizá en su vida quería de alguna manera ayudar y la vida encontró la manera de que él ayudara. Y la vida encontró la forma de que algo que era suyo se convirtiera en un milagro para otro. Quizá así mismo nosotros, la vida, en un momento dado, va a darnos esa oportunidad de ser milagro para otros. Eso que quizá consideraste tuyo se va a convertir en un milagro para otros. Y ahí te darás cuenta que todo lo que hiciste y que todo lo que aparentemente perdiste valió la pena. Te alegrarás como este carpintero allá en la banca de atrás de su iglesia, escuchando la historia de los lentes milagrosos y dándose cuenta que esos lentes milagrosos eran justamente de él. Y que tal vez todo su trabajo, el trabajo de toda una vida, era para solo un momentico, el momento de ese milagro. Nos daremos pues cuenta tarde o temprano que el destino tiene también a su favor algunas cartas que nosotros ni siquiera tenemos idea de que juega. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que no comprendemos? ¿Cuántas cosas hay en la historia de nuestra vida que no comprendemos? ¿Cuántas cosas hay en nuestra propia historia que no comprendemos? ¿Cuántas cosas hay que sencillamente parecen de otro mundo porque decimos no es posible? En primer lugar, nos quejamos y decimos que no es posible que nos pase esto tan nefasto, pero en segundo lugar terminamos diciendo, hombre, es inaudito también que la vida tenga las cosas tan bien planeadas, que mire, esto que parecía tan malo me representó esto, y que esto que hoy es tan bueno, quizá cuando llega ese momento, no hubiese sido posible sin eso otro que parecía tan malo. Entonces, siempre la vida te va a entregar esos momentos, algunos momentos de dolor y otros momentos de alegría, pero siempre encaminados en unos procesos en que puedes entender que la vida siempre, siempre, siempre sabe para dónde va. Por eso, cuando estés cansado, cuando estés desanimado por tanto esfuerzo inútil, cuando veas que tu vida parece quieta, cuando veas que no parece que arranca nada, cuando veas que tu vida ha perdido ese sabor, Dios sabe bien cómo te has esforzado. Dios sabe bien cuánto has luchado. Cuando has llorado tanto que también se angustia tu corazón, Dios ha contado tus lágrimas. Cuando nada tiene sentido y te sientes confuso, cuando te sientes frustrado, Dios tiene siempre una respuesta. Así que en tu vida, amigos, si sientes
que esa vida está en espera y que el tiempo se te ha pasado por alto y que parece que la vida se te ha ido, ten paciencia, porque siempre Dios te espera. Y si de repente el panorama se ve mejor y encuentras también señales de esperanza en tu vida, entiende que Dios te ha susurrado al oído. Cuando todo va bien y tienes mucho por lo que ser agradecido, Dios te ha bendecido. Cuando sucede algo gozoso que te llena de asombro, Dios te ha sonreído. Así que, acuérdate que donde quiera que estés, sea lo que sea que sientes, sea lo que sea que te pase en tu vida, Dios eso lo tiene claro, lo sabe. A veces nos sentimos tan insignificantes que creemos que Dios nos ha olvidado, ¿no? A veces nos sentimos tan pequeños que creemos que somos ahí, uno más, y ya. Y que Dios no se preocupa de nosotros porque seguramente está muy ocupado. Y resulta que no. Resulta que Él siempre está escribiendo claramente, derechito, en líneas torcidas, decían por ahí los viejos. Efectivamente, Dios siempre irá buscando las soluciones a todos los problemas que se presentan en tu vida. Dios irá dando razones a esas cosas que tu lógica no entiende. Dios irá dando respuestas. Es simplemente de tener una actitud diferente. Tampoco es quedarnos cruzados de brazos, pues, que porque ya Dios va a solucionar todo y listo, ¿no? Obviamente Él responde a tu esfuerzo. Él responde también a la claridad que tienes en tu vida para ir en busca de las soluciones, para ir en busca de esas respuestas. Pero Él siempre tiene esa respuesta. A lo que quiero llegar es que ante esa actitud siempre es bueno contar con esa premisa de saber que todo está hecho para bien. Que no existe ese juego a los dados. Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Dios tiene planeado todo para nosotros. Nosotros a veces nos vamos en contra de su plan. También hay muchas cosas tormentosas en la vida. Ayer nomás pensaba un poco en toda esa situación que se está viviendo en San Andrés, Providencia. Y me planteaba muchas preguntas acerca de cómo el ser humano ha destruido el planeta a través de sus acciones. Y enseguida salimos a decir que es la madre naturaleza la que ha designado eso. Es que eso fue decisión de la madre naturaleza. Eso fue decisión de la naturaleza. Y uno se pregunta, ¿será que efectivamente esos huracanes son decisión de ella? ¿O será que nosotros la provocamos? La pregunta, para que ella reaccione así. Porque con toda seguridad ese tipo de respuestas naturales es a nuestras acciones. No lo entendemos así, a veces se nos hace difícil comprenderlo así, pero efectivamente así es. La naturaleza es un sistema perfecto de equilibrio. La naturaleza es un sistema perfecto de vida. La vida incluye muerte, lógicamente. Y por eso la naturaleza también tiene que equilibrarse en ese sentido. En ese sentido de supervivencia. También ocasiona en muchas ocasiones esa destrucción que parece efectivamente algo malo, pero que al final, en alguna oportunidad hacíamos la reflexión de lo que significan las tormentas y nos damos cuenta que son necesarias también para el fluido desarrollo y crecimiento natural. Pero cuando se da de estas maneras tan apoteósicas, tan fuertes, pues es una respuesta también a esa actitud que el ser humano como raza, como especie, ha tenido para con ella. Y es una buena oportunidad también para meditar y reflexionar acerca de eso, cómo nos hemos comportado nosotros con la naturaleza.
Hay gente que niega temas como el calentamiento global, por ejemplo. Hay gente que se atreve a negarlo. Hay gente que se atreve a pensar que eso es una mentira. Y resulta que por andar desesperados consiguiendo dinero, por andar desesperados llenando nuestras arcas, ¿no? Nuestros bolsillos. Claro, estoy hablando de los grandes capitales, ¿no? Entonces aparecen esa posibilidad de desequilibrar el ambiente. Efectivamente se ocasionan cantidad de desastres cuando se desequilibra ese ambiente. Entonces es un momento también de reflexión para eso. Una pequeña idea simplemente para decir que también el ser humano como raza ha sido culpable de muchas de esas cosas. Pero bueno, no nos podemos quedar en eso. Reitero que el destino tiene todo escrito. Sus planes son perfectos también para nosotros, aunque reitero, a veces no comprendamos por qué se nos hace tan difícil llegar a ese puerto destino, por qué se nos hace tan difícil conseguir nuestros propósitos, por qué se nos hace tan difícil encontrar nuestro camino. Pero lo encontraremos, llegaremos a él. A veces nos demoramos un poco más, nos toca hacer más vueltecitas que a otros, pero definitivamente eso hará que crezcamos también. Y recuerda que no existen las casualidades, porque al final todo está hecho para convertirse en un milagro. Un milagro. Cree en los milagros, aprende a creer de nuevo en los milagros. Recuerda que hay solamente dos formas de vivir la vida. Una es pensar que los milagros no existen y la otra es pensar que todo es un milagro. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Fe. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.